vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la... Todo comenzó con una riña estudiantil entre dos pandillas, los Ciudadelas y los Arañas, que se pelearon frente a la preparatoria de Isaac Ochoterena e hicieron enfrentarse a alumnos de esa misma preparatoria con alumnos de la Vocacional 2 del IPN. El movimiento estudiantil de 1968 no nació en ese mismo año. Sus mismas demandas habían sido planeadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas, revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles. La libertad a los presos políticos es en México una demanda tan vieja como el fenómeno mismo. También la lucha por la libertad de expresión, la libre asociación social y porque desaparezca el cuerpo de granaderos. El movimiento de 1968 recogió todas esas demandas y no solo se pronunció por la solución de su pliego petitorio, sino que se hizo el vocero de las demandas más sentidas por los estudiantes, los trabajadores y los intelectuales de México. En 1965, primer año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se da un movimiento que no es de los trabajadores como era la costumbre anterior en los años 50, sino de un grupo que pertenece a la clase media, porque el movimiento es de los médicos. En un principio no son los médicos, son los que están haciendo su internado. Entonces lo que piden son mejores prestaciones. El gobierno lo convierte en movimiento político y directamente el presidente, que era sumamente autoritario, de carácter además, y formando parte de un sistema de gobierno autoritario, da como respuesta de que de ninguna manera se va a acceder a las peticiones de estos jóvenes, porque además ni son médicos todavía y no se les paga salario, sino una beca, y el Estado no tiene dinero para aumentar esa beca. Esto provoca mucho malestar, ya no solamente entre este sector de jóvenes que están llevando a cabo su internado, sino entre todo el personal médico de los diferentes hospitales públicos. Es el Hospital General, el Hospital Infantil, los hospitales del Seguro Social. Recientemente se había inaugurado unos años antes el Centro Médico y naturalmente todos estos médicos apoyan a los internistas o a los que están realizando su internado. Todo esto son indicadores de que algo anda mal. Este grupo de clase media sabe que no va a tener empleo una vez que concluya y entonces empieza el malestar. El movimiento termina reprimido de una manera salvaje. A los líderes, muchos de ellos quedaron desaparecidos. Nunca se dio cuenta de dónde estuvieron. Nunca supimos qué pasó, pero quedó en la conciencia de muchos de que ahí había algo sospechoso y que era necesario que se diera una información a la población. Una ciudad sitiada. Las primeras manifestaciones fueron de fiesta, la del 5 de agosto, muy nutridas,
pero la del 28 o 27 de agosto ya no. Ahí hubo una situación equivocada. Algunos dicen que fue totalmente artificial y fue un acto de provocación. Uno de los líderes estudiantiles, se me olvida ahorita el nombre, Sánchez Lemus, ya me acordé, de Chapingo, de una universidad normal, no me acuerdo de dónde era estudiante, sube al asta principal que está en el Zócalo, baja la bandera mexicana y iza la bandera comunista, lo cual indudablemente en una sociedad donde estaba integrada por símbolos, básicamente en ese momento todavía, y la bandera era muy importante, lo considera la autoridad federal un desacato. Y ese desacato indudablemente nos va a costar muy caro. Se exige además, con el triunfalismo, la felicidad, la victoria, entre comillas, el baile, que el presidente, estaba cercano el 1 de septiembre, el 1 de septiembre los presidentes era como un festejo para ellos, eran como reyes. En lugar de que se diera un informe a la nación, el presidente llegaba como un rey a la Cámara de Diputados, ofrecía su discurso, resolvía algunos problemas, todos lo aplaudían, etc. Exigen que ese informe no sea en la Cámara de Diputados ante el Congreso de la Unión, sino que sea desde el Palacio Nacional y que lo dé a los estudiantes. Era una propuesta irrealizable, absurda. A las 10 de la noche se empiezan a oír sirenas y empiezan a entrar los tanques por 20 de noviembre, por las calles de 16 de septiembre y naturalmente pues aún le da miedo a correr, pero muchos no corrieron y entonces tenían tan convicción y pensaron, aquí nos quedamos, se acostaron en la plancha y fueron aplastados. Entonces no me lo contaron porque yo lo vi. Fueron momentos de desesperación, ya eran las 2 de la mañana cuando sucedió todo esto, había anarquía, desorden, propuestas absurdas, muchos estudiantes nos reunimos en filosofía y letras, ahí algunos querían quemar la dirección, medidas absurdas, ¿no? Había histerismo en una palabra, rabia, enojo, y ante esta situación pues se necesita reorganizar el movimiento. Los que eran los líderes resolvieron que iba a haber otra manifestación y que esa manifestación tendría que evidenciar la protesta, y la protesta implicaba expresar la represión, la censura, y lo mejor fue una manifestación que se le llamó del silencio. Salió de Antropología hasta el Zócalo y fue muy imponente. Para esto habían surtido efecto las brigadas, lo que se llaman los llamados, ¿cómo se llamaban? Sentarse en avenidas, en cruceros muy transitados, evitar que pasaran los camiones. Alguien subía a los camiones, daba su discurso, juntaban dinero para precisamente hacer las fotocopias en mimeógrafo. Todavía es una tecnología antediluviana. ¿Saben lo que es el mimeógrafo a propósito? Ya no saben. Bueno, los que no saben, investiguen de qué se trata. Era la tecnología que se utilizaba para poder hacer los volantes de difusión. Y pues salían manchados, etc. Y se repartían. Cada vez había más apoyo de la ciudadanía e inclusive de muchos sindicatos independientes. Y esto ya empezó a transformar el movimiento, que ya no era estudiantil, empezó a ser un movimiento social de la ciudadanía, y eso ponía en grave peligro al gobierno. Era el año de las Olimpiadas, de tal manera que uno de los eslogans que se gritaban en las manifestaciones era: no queremos Olimpiadas, queremos revolución, excepto en la del 3 de septiembre, en donde fue del silencio, que fue muy impactante porque no se escuchaba nada más que el paso
disculpen, es que me emociono lo que pasó. El paso del arrastrar de los zapatos y llena las calles de gentes, de los padres. Había habido mucha oposición entre los padres y los hijos en muchas familias, pero para este momento ya no era así. Los padres estaban de acuerdo con sus hijos y los iban a apoyar a las manifestaciones. Y naturalmente se multiplicaban el número de estudiantes participantes por los miembros de la familia, el movimiento de conciencia se extendía. No era solamente un movimiento estudiantil, les voy a repetir, era un movimiento social. A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho gran despliegue de fuerza. Había periodistas que cubrían las fuentes nacionales, corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Los oradores atacaron a los políticos, a algunos periódicos y propusieron el boicot contra el diario El Sol. Se anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo, en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión. Surgieron en el cielo las luces de Bengala. Todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de las luces de Bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre en la tragedia de Tlatelolco.